Expectativa por el veto u objeción del presidente de la República al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional remitió el proyecto al primer mandatario para que continúe con el proceso respectivo. Dirigentes barriales del sur de Quito entregan observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Resolución sobre el decenio afrodescendiente, Convención Interamericana contra el Racismo y el primer debate del proyecto de ley de producción de palma aceitera a discusión este martes en el Pleno de la Asamblea. Fiscalía General del Estado acusa del presunto delito de peculado al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y al ex ministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor por el caso Singue. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 23 de septiembre del 2019. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en la ciudad de Quito, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país, y nos ven también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para su revisión. Ahora el presidente de la República, en su calidad de colegislador, tendrá 30 días para devolver el articulado al Parlamento con la objeción o veto sobre estas reformas. Pero ¿cómo funciona esta figura constitucional? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. El martes 17 de septiembre, la Asamblea Nacional votó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Como parte del proceso legislativo estipulado en el artículo 137 de la Constitución, el primer poder del Estado enviará al presidente de la República el proyecto para que lo sancione u objete de forma fundamentada. André Benavides, abogado constitucionalista, explica la potestad del primer mandatario en su calidad de colegislador. De acuerdo a la Constitución de la República, el presidente tiene 30 días para pronunciarse sobre este texto aprobado. Él tiene tres posibilidades: objetar parcialmente, de ahí la segunda alternativa es la objeción total, y la tercera opción es la objeción por inconstitucionalidad. Esto quiere decir si es que ha existido dentro del texto algún artículo o todo el proyecto de ley que es contrario a la Constitución, esto será remitido a la Corte Constitucional. Uno de los temas que ha centrado el debate sobre el artículo 150 del COIP, en cuanto a la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales. Con 65 votos favorables, esta reforma no fue incorporada al documento. Sin embargo, el presidente de la República puede incorporarla en el veto. A criterio del abogado, esto no sería constitucional. Y de hecho, eso podría generar inclusive una inconstitucionalidad por la forma. De hecho, el ex Tribunal Constitucional en el año 2001, en la resolución 126-2001, determinó que el presidente de la República solo podía vetar textos aprobados en ese tiempo por el Congreso Nacional. Criterio que comparte el legislador Héctor Muñoz. Desde lo jurídico y como un criterio a priori, yo estaría, digamos, un poco preocupado de que se pueda violar los procedimientos establecidos en la misma Carta Magna. Pero que discrepa la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, mesa que tramitó el proyecto de reformas. Ella considera que el presidente Moreno está capacitado para incorporar en el veto la despenalización del aborto en casos de violación. Tenemos el artículo 148 que habla de aborto no consentido. Tenemos también violación incestuosa, el artículo de violación que sufrió algunas modificaciones. Es decir, hay una serie de temas que tratan sobre la materia a la que se refiere el 150. Legalmente es posible. Peña también se refirió al comunicado de Alianza País, que manifiesta que la Asamblea perdió una oportunidad para dar respuesta a la sociedad sobre temas sensibles como la despenalización del aborto en casos de violación.
Entiendo que muchos de nuestros compañeros no votaron por estos temas que son banderas de luchas progresistas y pues soy respetuosa del comunicado. Yo en lo personal hubiese promovido más bien un diálogo a lo interno. André Benavides plantea 3 vías para que en el país se incorpore una ley con la despenalización del aborto, que son: es que cualquier persona presente una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 150, numeral 2 del COIP, 2 de las cuales dejan potestad de la Corte Constitucional esta propuesta. Es así que el Observatorio de Derechos y Justicia prepara una consulta a la Corte sobre este tema, una vez que la objeción o veto del primer mandatario llegue a la Asamblea y ésta se allane o ratifique en lo aprobado. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, defendió el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El titular del Legislativo sostuvo que la norma permitirá el comiso de bienes a aquellos funcionarios adueñados de fondos públicos de manera ilícita, entre otros aspectos. De acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la legislatura, tiene 3 ejes. Es el fomento a la transparencia, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y protección a las víctimas. Según precisó, la norma permitirá el comiso de bienes a funcionarios involucrados en hechos de corrupción. Se redefinió la reincidencia para que sea entendida no solo como el cometimiento del mismo delito, sino de atentado a los mismos bienes jurídicos como la vida o la propiedad. Además, se precisa la norma en el denominado uso progresivo de la fuerza. La Policía Nacional y los guías de seguridad penitenciaria actuarán sin miedo con el respaldo del Estado para realizar su misión, que es cuidar la seguridad de los ecuatorianos. Respecto del abuso sexual a menores de edad, Litardo informó que se endurecen las penas a quienes cometan estos delitos. La persona que es sentenciada por violación de niñas o niños no podrá ocupar cargos públicos y privados en lugares donde se trabaje directamente con menores de edad. Entre tanto, asambleístas como Jimena Peña y Héctor Muñoz están a la espera del veto presidencial. Recordemos que solamente se pueden tratar asuntos que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional en el informe que llega al Ejecutivo. Todo es perfectible, esperemos que el presidente lo revise. Sin embargo, nosotros legislamos acogiendo no los intereses empresariales, sino sobre todo protegiendo a los pequeños sectores. El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse sobre el documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y les contamos que dirigentes barriales del sur de Quito llegaron a la Asamblea Nacional para entregar observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia, cuyo segundo debate fue suspendido en el Pleno de la Asamblea. La presidenta de la Comisión de Justicia aseguró que se mantendrán reuniones de trabajo con varios sectores a fin de enriquecer el debate en el Pleno. Tras la suspensión del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, continúan los criterios y observaciones de distintos sectores. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral mantuvo una reunión con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, para argumentar sobre lo que dice es primordial aprobar antes de las elecciones del 2021. Por impartir justicia con los niveles de excelencia que establecen la Constitución, la ley, así como también los convenios internacionales. Por otra parte, un grupo de dirigentes barriales del sur de Quito llegó a la Asamblea para entregar una serie de observaciones a las reformas al Código de la Democracia. Ellos piden que no se eliminen los distritos electorales. Debido a que la vieja y la nueva partidocracia y varios políticos por sus intereses, sin vivir, sin cumplir el requisito legal de que hayan vivido en algún determinado momento, se inscriben como candidatos. Y los partidos políticos, la vieja y la nueva partidocracia, generalmente pone como candidatos en los sectores populares a reinas de belleza, personajes de farándula y otra gente que no nos representa. Tendrían a representarnos gentes que ni siquiera conocen las necesidades que nosotros tenemos. Y proponen la implementación de un sistema de impugnación ciudadana. Porque no puede ser que solo los dueños de los partidos políticos tengan el privilegio de objetar las candidaturas de una determinada persona. De su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia precisó que hay que profundizar el debate en el Pleno debido a la complejidad de los temas de discusión. Todos estamos conscientes que debemos revisar el tema del gasto electoral.
el tema de financiamiento de campañas políticas. Yo creo que hay que debatir el tema de la participación de la mujer, la paridad en los procesos electorales. Para la aprobación de las reformas al Código de la Democracia se necesitarán mínimo 70 votos. La propuesta deberá estar aprobada hasta noviembre de 2019, considerando el tiempo adicional que tomaría una posible objeción por parte del Ejecutivo y la publicación en el registro oficial, pues la Constitución prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante un año antes de la celebración de nuevos comicios. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para este martes a las 9 de la mañana está convocada la continuación de la sesión del Pleno 606, en la que se cumplirá el primer debate del proyecto de ley de desarrollo de la producción de la palma aceitera. Esta propuesta busca implementar mecanismos para el fortalecimiento de este sector, no solo a escala nacional, sino también internacional. La urgencia de adoptar políticas tributarias acordes para el desarrollo palmicultor es uno de los objetivos del proyecto de ley de fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. En exposición de motivos como antecedente, este sector representa el 0,89% del Producto Interno Bruto Nacional y el 4,53% del Producto Interno Bruto Agropecuario, siendo vital mecanismos que apoyen al sector. Así lo dijo el ponente de la norma, Lenin Plaza, quien además reiteró que la palma aceitera es un cultivo de agricultura familiar, pues el 89% de los agricultores tienen menos de 50 hectáreas. Calificó de un sector en crisis, de ahí la propuesta. El sector fue declarado 2 veces en emergencia, como ocurre en el Ecuador, sin que al momento exista una solución. En otro tema, los parlamentarios analizarán el informe respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que en lo medular plantea promover y proteger la igualdad formal y material ante la ley contra el racismo y la intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada. La Comisión de Relaciones Internacionales concluye: la Convención Interamericana contiene disposiciones complementarias a la Constitución de la República. La Convención Interamericana define los ámbitos de discriminación, no solo a nivel público, sino a privado. La Convención Interamericana prevé que las personas afectadas de sus derechos tienen la facultad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez agotados los recursos de orden interno. La Convención Interamericana plantea la necesidad de impulsar procesos de reforma legislativa y desarrollo de políticas dirigidas a combatir la discriminación. En esta convocatoria, los asambleístas tratarán sobre el proyecto de resolución referente al Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En uno de los puntos, se exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, disponga la ejecución de acciones encaminadas al fomento y desarrollo integral de los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano, con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La sesión fue convocada a las 9 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mientras que 5 proyectos de resolución, el informe sobre un acuerdo entre Ecuador y Chile en materia de defensa, así como el debate para llamar a comparecer a varias autoridades, son los temas que marcan el orden del día de la continuación de la sesión 603, también prevista para este martes. Les tenemos un resumen. Son 7 los puntos en el orden del día pendientes a tratar en la continuación de la sesión número 603 prevista para este martes a las 12 horas. En primer lugar, los legisladores conocerán y resolverán el informe de acuerdo al gobierno de Ecuador y el gobierno de Chile sobre la cooperación en el sector de defensa. Asimismo, los legisladores deberán resolver sobre la comparecencia de los ministros de Ambiente y de Comercio Exterior a la Comisión de Biodiversidad, para que expliquen si el Ecuador es parte de los países que supuestamente son receptores de la basura proveniente de los Estados Unidos. Las autoridades además deberán informar sobre las medidas adoptadas para impedir la basura plástica. Está pendiente el debate de 2 proyectos de resolución, mediante el que se solicita al presidente de la República se acoja al exhorto de la Asamblea Nacional para que declaren estado de emergencia vial en la provincia de Sucumbíos por los múltiples derrumbes producto de las lluvias en la zona. También consta un proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea exhorta al presidente, a través de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, realiza las acciones necesarias con el gobierno colombiano para evitar las aspersiones con glifosato utilizadas para erradicar cultivos ilícitos, anunciadas en Colombia, para que lleguen a territorio ecuatoriano y por lo tanto causen daño a la población ecuatoriana de la frontera. También está un proyecto de resolución para exhortar al Consejo Nacional Electoral la habilitación de la obtención en línea del certificado apoliticismo en el portal web del CNE.
y un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia al Pleno de la Asamblea de varios ministros de Estado y autoridades de Galápagos para que expliquen sobre la autorización de 2 patentes y el ingreso de una embarcación en la Reserva Marina. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con el fin de recibir nuevos aportes a las reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea visitó la ciudad de Guaranda. Entre las principales observaciones están el deporte barrial, despolitización del deporte, la formación profesional y la entrega de recursos. Varios aportes fueron analizados en la ciudad de Guaranda en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, debatida al interior de la Comisión de Salud de la Asamblea. En esta primera visita, el legislador William Garzón, titular de la mesa, informó que actualmente la comisión profundiza en temas como fortalecer la práctica del deporte y la actividad física. Ya en el análisis de la norma, varias organizaciones presentaron sus observaciones, como Germán Gavilanes, presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar, demandó de un apoyo mancomunado para el deporte barrial. Entre tanto, Carlos Ninabanda, presidente de la Federación Deportiva de Bolívar, mencionó que el deporte debe ser despolitizado y la dirigencia devuelta a los deportistas. El concienciar a la ciudadanía sobre los deportes ancestrales también fue otro eje discutido por parte de la organización Pelota Nacional. También representantes de la Liga Deportiva Tahuantinsuyo pidieron se analice la asignación presupuestaria para el sector, con el fin de fortalecer el deporte comunitario, que demandaron se encuentra olvidado. Así también desde la Liga Barrial Guaranda se pidió se mantenga la estructura del deporte barrial y que las ligas puedan trabajar con un mínimo de 3 equipos. Desde la academia, en cambio, destacaron la importancia de accionar y fortalecer el deporte para los futuros grandes talentos que representen al país, que básicamente se inician en las canchas comunitarias. Cabe señalar que la propuesta de reformas a la Ley del Deporte están orientadas a construir una normativa integral que tome en cuenta el deporte formativo, el de alto nivel y que haga efectiva una política pública no solo económica, sino sustentada en el buen manejo administrativo y técnico de los niveles y procesos deportivos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro tema, la Asamblea Nacional, en conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de los Hemisferios, desarrolló el foro El Acuerdo de Escazú y la importancia de reforzar los mecanismos de gobernanza ambiental en el Ecuador. En la cita, expertos y panelistas dialogaron sobre las ventajas de adherirse a este instrumento internacional. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 17 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Una iniciativa que ahora concita el debate en el Ecuador, puesto que se están estableciendo los parámetros para formar parte de este acuerdo. Fernando Flores es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y destacó su importancia. Para poder nosotros aportar en el proyecto, para que cuando llevemos un informe primero dentro de la comisión, sea un informe realmente con todos los elementos necesarios para que los 137 legisladores que son parte de esta Asamblea Nacional emitan un voto favorable o en contra, pero consciente. El acuerdo establece la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible, en la línea del cumplimiento del objetivo 16 de los ODS, relativo a la justicia y a las instituciones sólidas para la paz. Para el Ecuador, hoy en día esto es un reto, pero que va por buen camino, explicó el experto en Derecho Ambiental, Hugo Echeverría. El acuerdo no solo que ratificaría el liderazgo que ha tenido el país en este tema desde los años 90, desde los cambios constitucionales de los años 90, sino también que le dotaría de contenido adicional que nuestra legislación al momento no prevé. En esa misma línea sobre lo que ganaría el Ecuador, expuso Daniel Barragán de la Universidad de los Hemisferios. Uno de esos aspectos, dijo, es el derecho para los defensores ambientales. Ganamos que la ciudadanía se motive, se empodere y sea parte corresponsable de los procesos de gestión ambiental. Creo que ese es una de las principales oportunidades, pero también retos. ¿Cómo cambiamos esa lógica, no solo en el funcionario público, sino también en la ciudadanía? El acuerdo fue firmado por 14 países el 27 de septiembre del 2018, en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En tal sentido, Patricia Madrigal, ex viceministra de Ambiente de Costa Rica, destacó los ejes que permitirían a los países proteger los derechos ambientales. Permite el fortalecimiento de capacidades, aprender unos de otros en un mismo contexto social, económico y cultural. Actualmente en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales, reposa este informe, que una vez aprobado pasará a debate ante el Pleno de la Asamblea, que dejará como resultado si el Ecuador se ratifica o no a este acuerdo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente nuestra compañera Mariela Logroño dialogó con el titular de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Flores, acerca del objetivo y también la importancia del Acuerdo de Escazú, que fue materia de discusión en esta jornada en el Parlamento. Revisamos la entrevista a continuación. Fernando Flores, publicista, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Así es, gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el foro sobre el Acuerdo de Escazú y la importancia de reforzar los mecanismos de gobernanza ambiental en el Ecuador. En la cita estuvieron presentes expertos y panelistas quienes compartieron experiencias. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. La importancia de que el Ecuador suscriba y se ratifique en este acuerdo. Bueno, es importante tomando en consideración que nosotros venimos trabajando en el tema ambiental fuertemente. Recordemos que nuestra Amazonía siempre ha estado en riesgo y siempre se ha venido discutiendo del tema del medio ambiente en cuanto, recordemos que de nuestro oriente sale todo el petróleo que el Ecuador exporta y consume. Entonces es importante este pronunciamiento por parte del Acuerdo Internacional de Escazú, porque primero él refleja un tema de transparencia. ¿Qué es lo que está buscando Escazú? Que los ciudadanos se empoderen, que los ciudadanos tengan acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental, pero un tema que en este acuerdo es muy interesante es el derecho, o más bien dicho, la jurisprudencia que se va a sentar en cuanto a proteger a los defensores de los derechos humanos. Este es uno de los ejes principales, asambleísta. ¿Cómo se ha venido tratando el tema de la justicia ambiental en el Ecuador? Recordemos que hay un cuerpo normativo, por ejemplo, el Código del Ambiente, y políticas públicas en la materia. Claro, lo que pasa es que justamente el tema de aprobar el Acuerdo Internacional de Escazú nos va a obligar a adecuar nuestra normativa, nuestras leyes, a lo que indica el Acuerdo Internacional. Y principalmente tenemos ahí el tema de transparencia, de acceso a la información por parte de los ciudadanos para que puedan hacer un seguimiento a lo que se viene trabajando en el tema ambiental. Ahí incluye indudablemente la jurisprudencia en cuanto a darle protección a quienes luchan contra la defensa del medio ambiente. Recordemos que en los gobiernos anteriores, los ciudadanos que algún momento levantaron su voz, más bien dicho, de protesta frente a lo que estaba pasando con el medio ambiente, principalmente en la Amazonía, fueron judicializados, fueron denunciados como terroristas, fueron perseguidos, fueron encarcelados, y eso es lo que propone este Convenio Internacional de Escazú, que el Estado ecuatoriano debe darle protección a quienes vienen luchando por el tema del medio ambiente. ¿Hay justicia ambiental en el Ecuador? Mire, yo creo que hay justicia, pero hace falta dejar más claras las cosas, principalmente en cuanto a la protección a quienes luchan por el medio ambiente. Es un tema demasiadamente sensible, es un tema donde principalmente las organizaciones sociales indígenas son las que más llevan adelante esta lucha. Recordemos lo que está pasando con la minería igualmente. Entonces es importante crear el marco jurídico para que la protesta o el reclamo ciudadano sea respetado por el gobierno de turno y por las políticas de Estado que deben garantizar esa participación ciudadana, que es la que siempre venimos denunciando. Los expertos y panelistas que participaron de este foro destacaron el rol del Ecuador en ser uno de los países que más ha insistido en ser parte de este acuerdo de Escazú, que aún falta y está pendiente varios países que puedan sumarse a esta iniciativa. Asambleísta, ¿cuánto hemos avanzado?
Yo creo que hemos avanzado bastante definitivamente, pero este marco internacional nos va a permitir legislar más directamente en beneficio del medio ambiente. El tema de la minería es muy preocupante, la minería ilegal está haciendo mucho daño a los ríos de nuestro país. Veamos, por ejemplo, hoy en día se intentó una consulta popular en el sistema minero, no dio paso a la Corte Constitucional, pero tampoco podemos dejar las cosas ahí. Sabemos ¿Sería necesario reformas legales o otros cuerpos normativos que puedan analizar esto? Pues si bien es cierto, hay varios cuerpos justamente que abordan el tema de minería, hay un código del ambiente, hay una ley para la circunscripción especial de la Amazonía. Sí, pero no se está haciendo nada. El problema es que se levantan las voces de protesta, el gobierno nacional o los distintos gobiernos autónomos siguen avanzando en el tema de la minería, siguen avanzando en la no protección al medio ambiente, y eso es importante porque necesitamos dejar un Ecuador, primero levantando su voz a nivel mundial, porque aquí no se trata solamente de salvar la Amazonía, se trata de salvar el país, de salvar el continente y salvar el planeta. ¿Qué planeta estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que justamente el tema de ambiente no es una de las principales demandas que se viene tratando en la Asamblea Nacional. No, pero por eso justamente la comisión tomó la decisión de darle ya paso inmediatamente al tema de Escazú, porque estaba detenido, estaba ahí paralizado. ¿Desde cuándo? Lo tenemos desde marzo del año anterior, que fue aprobado y firmado por el gobierno nacional. Después pasó a la Corte Constitucional en febrero, y desde febrero hasta acá pues la Asamblea no ha hecho nada al respecto. Es el momento de dar un paso adelante, tomando en cuenta que esta Asamblea Nacional está trabajando por un parlamento abierto, por un gobierno abierto, y eso es información, acceso a la información por parte de los ciudadanos. La transparencia, el acceso a la información, pero sobre todo hoy en día la Asamblea Nacional se está encaminando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS, y justamente el artículo 16 que tiene que ver con el medio ambiente. Así es que justamente ahora, este instrumento internacional nos va a obligar, como te mencionaba, a adecuar nuestra normativa jurídica a lo que dice el Tratado Internacional, ya que tiene rango constitucional. Debemos llevarlo hacia allá y esperemos que dentro de la comisión primero logremos un informe positivo y que el Pleno de la Asamblea Nacional, con voto de los 137 legisladores, puedan dar paso a este convenio internacional que nos lleve inmediatamente a hacer reformas a las distintas leyes. ¿Cómo está este informe al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales? En este momento tenemos 8 votos a favor. Los legisladores están comprometidos en sacar este proyecto lo antes posible para mandarlo al Pleno y sea aprobado por los 137 legisladores. ¿Se prevé más comparecencias para tratar este tema? Posiblemente sí. Yo soy de las personas que considero que es importante tener los insumos de todos lados, los insumos de la academia, los insumos por parte de los grupos ambientalistas. Vamos a recibir seguramente a varios legisladores. El gobierno nacional tiene que comparecer a través del ministro del Ambiente, es decir, todavía falta que actores importantísimos vengan a dar sus insumos para que la Asamblea tenga todo claro el momento de votar este acuerdo internacional. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Nada más por darles ciertos datos de en qué consiste este acuerdo. Este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 17 países de América Latina y el Caribe. Respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, actualmente cuenta ya con una ratificación de Guyana. Es la información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que desde el 12 al 26 de agosto, Ecuador recibió la visita de un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional para dar seguimiento a la implementación del programa económico. La tarde de este lunes, la señora Ana Ivanova, veedora técnica de la Organización Financiera Internacional, declaró que durante las reuniones mantenidas entre el equipo del Fondo Monetario y las autoridades ecuatorianas se llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa económico y declaró que Ecuador cuenta con el respaldo del FMI por una duración de 3 años más. El monto desembolsado por el fondo busca impulsar la competitividad y la creación de empleo.
lograr más prosperidad, fortalecer las bases institucionales y continuar con la lucha contra la corrupción. Según un comunicado de prensa enviado por el FMI, el gobierno ecuatoriano ha alcanzado los objetivos previstos para el segundo trimestre del programa y se considera importante continuar con las reformas estructurales. Además, se espera que las reformas previstas dentro del programa se envíen a la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Para ello, el equipo técnico del FMI pondrá el reporte a consideración del directorio ejecutivo cuando las propuestas legislativas sean presentadas. El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en la edición número 74 de la Asamblea General de la ONU. En esta edición, la Organización de Naciones Unidas promueve la producción sustentable en el marco de la Cumbre Acción Climática 2019. El primer mandatario compartió los avances en materia de protección social, respeto de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia del Ecuador, en el marco de la Cumbre Climática de la ONU 2019. Moreno dijo que el país ha reducido en un 24% la deforestación. Asimismo, Ecuador fue el primero en utilizar las guías acordadas en las negociaciones de la conferencia de las partes en Polonia en el 2018 para la presentación 2020-2025. Además, enfocó su ponencia sobre las metas bioambientales que son prioridad para el Ecuador, pero esto debe ser un trabajo en conjunto con todos los actores que conforman la sociedad, dijo. Para producir el informe sobre la contribución determinada a nivel nacional, abordamos estos temas con instituciones públicas y privadas, dialogando, llegando a acuerdos con la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional. Para lograr este objetivo, el presidente de Ecuador hizo un llamado a que todos los países se unan a la lucha contra el cambio climático. Hacemos un llamado a los países a elevar sus compromisos con el fondo llamado Verde, con ese fondo llamado Verde para el Clima, durante ese proceso de recapitalización. En cuanto al fortalecimiento de la democracia, el canciller José Valencia dijo que Ecuador se consolida como una democracia donde existen acuerdos y diálogo. Como una democracia que respeta los derechos humanos, que es tolerante, que no persigue al disenso, a quienes piensan distinto y que además tiene las puertas abiertas hacia el diálogo. También mencionó la oportunidad del presidente de la República en la Asamblea General de la ONU para intercambiar propuestas de involucrarse en el Tratado sobre Inversión. El Tratado Bilateral sobre Inversiones reemplazará aquel tratado que fue denunciado en el anterior gobierno del expresidente Correa. Creemos que es una ocasión para dar la primera señal de partida a este nuevo marco de promoción de las inversiones extranjeras respetuosas de la ley ecuatoriana. La Cumbre Climática de la ONU 2019 se desarrolló en el Centro de Conferencias de Nueva York en Estados Unidos. El evento se realizó dentro de las actividades de la Asamblea de Naciones Unidas, que tendrá una duración de 5 días. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y por invitación de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, cumple agenda oficial en el país oriental. El titular del Parlamento viajó acompañado por una comitiva de legisladores. Se prevé que en las próximas horas mantenga un encuentro con la copresidente de la Junta Directiva de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, entre otras actividades. Mientras tanto, les comentamos que, según el Tribunal Contencioso Electoral, el consejero Francisco Bravo no tiene impedimento legal para cumplir con sus funciones. La semana pasada se presentó una denuncia en contra del consejero de Participación Ciudadana. La Fiscalía estudia este caso. La semana pasada, Enrique Chávez presentó una denuncia en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, quien reemplaza a Rosa Chalá, quien fue destituida por el Pleno de la Asamblea Nacional, junto con los consejeros José Tuárez, Victoria de Cintonio y Walter Gómez. Según la acusación, Francisco Bravo no habría entregado toda la información para la calificación de su candidatura para vocal del Consejo de Participación Ciudadana. La denuncia se le entregó en el Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía, Contraloría y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para su indagación. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, se refirió al tema.
El Tribunal Contencioso Electoral conoció una causa en el respectivo momento dentro del proceso de selección. El tribunal dictó sentencia en función de varias certificaciones. Y que estos informes no revelaron ninguna irregularidad, dijo. Si mal no recuerdo, todas coinciden en que el señor no tenía impedimento. No tenía impedimento alguno. Y no me refiero a una, me refiero, creo que son 6 o 9 certificaciones. De acuerdo a la denuncia en contra de Francisco Bravo, fue nombrado director del movimiento Pachacutic en la provincia de Manabí el 6 de septiembre de 2015. De acuerdo con la ley, no podía ser candidato para integrar el Consejo de Participación Ciudadana hasta después de 5 años. Esto es, el 6 de septiembre del 2020. Hasta el momento ni la Fiscalía ni la Contraloría se pronunciaron respecto de la denuncia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Fiscalía acusó del delito de peculado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, al ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, y al ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, por el caso Singue. El juez Iván Saquicela negó el pedido de nulidad presentado por la defensa. Este lunes en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado en la concesión del campo petrolero Singue. En esta causa están procesadas 15 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzeli y el ex ministro de Recursos No Renovables Wilson Pastor. También se encuentra procesada su hija Silvana Pastor, representante legal de la empresa Gente Oil Ecuador. En las 2 primeras horas de la diligencia, los abogados defensores pidieron la nulidad del caso. Argumentaron que el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado excedió el término legal de 180 días para su realización. El juez Iván Saquicela rechazó los argumentos de supuesta nulidad del proceso y a su vez declaró la validez del mismo. La fiscal general Diana Salazar acusó en calidad de autores a los 15 procesados por el delito de peculado. Expuso una pericia contable que establece más de 28 millones de dólares de posible perjuicio al Estado por la diferencia en la tarifa por barril establecida en el contrato en entredicho. El caso inició en el 2017 con un informe de la Contraloría General del Estado que determinó un supuesto perjuicio por una errónea definición de la tarifa que el Estado paga a la empresa por barril de crudo extraído del campo. Esa negociación se hizo en el 2011, cuando el exministro Pastor era titular de la cartera de Recursos No Renovables. Tras esta etapa, la defensa de los acusados expuso sus argumentos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Estamos de vuelta, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que este domingo se celebró el Día Mundial Sin Auto, con el propósito de posicionar una movilidad económica, amigable con el medio ambiente y sustentable. A propósito de esta iniciativa mundial, desde la Asamblea Nacional se trabaja en incorporar al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito este tipo de movilidad alternativa y desde la Agencia Metropolitana de Tránsito el correcto uso de este medio de transporte. El Día Mundial Sin Auto es una celebración que surgió en la década del 90 para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a la limpieza del medio ambiente. En la actualidad se sumaron varias ciudades latinoamericanas. Ecuador fue una de ellas. Y aunque sea un día esta celebración, la Asamblea Nacional trabaja en incorporar un capítulo sobre movilidad alternativa dentro del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Así lo explica el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes. Se va a hacer entrega de un capítulo de créditos, de más de 30 artículos, no por cantidad, sino por calidad, en donde los ejes fundamentales es cuidar la salud, cuidar el medio ambiente y la seguridad en la movilidad.
Desde el colectivo Biciacción plantearon esta iniciativa, pues como lo dice la Agencia de Movilidad y Obras Públicas, el sector del transporte representa el 21% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y por ello es necesario incorporar políticas públicas que promuevan el uso del transporte alternativo, como lo es la bicicleta. Uno es salvar la vida de la gente, salvar la vida de las personas que estamos pedaleando. Es inconcebible que tantas personas que estamos pedaleando perdamos la vida por un montón de errores o accidentes de tránsito. En ese sentido, creo que la Agencia Nacional de Tránsito ha hecho un gran trabajo. Más de 2 millones de vehículos fueron matriculados en Ecuador en 2016. Esto significa un incremento en cuanto a la contaminación y al flujo del transporte. Para contrarrestar esta problemática y avanzar con el trabajo de pavimentación, el municipio de Quito incorporó desde el 9 de septiembre la medida Hoy No Circula, que suma vehículos y horas en relación al pico y placa. Que de 4 a 8:30 de la noche no van a poder ellos circular, y con esta medida y con esta hora más, ellos están de acuerdo en colaborar con la repavimentación de Quito. A esta medida se suman los controles a motociclistas, ciclistas y peatones. La Agencia de Control está trabajando en la creación de una ordenanza para que esos valores sean cobrados en la planilla de luz, del agua potable o del impuesto predial. Si un peatón cruza la calle por una zona no segura, si no usa el paso peatonal y pasa intempestivamente por la calzada, podrá ser sancionado con el 5% del salario básico unificado, es decir, $19.70. Agenda de actividades. Y enseguida, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 24 de septiembre. A las 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario Fronterizo recibe a Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, a propósito del cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Este grupo parlamentario se reunirá en el Auditorio 2, en el primer piso, Palacio Legislativo, 8 de la mañana. 8 de la mañana también sesión de la Comisión de Fiscalización. Recibe a César Plaza Zambrano para que presente las denuncias en contra de la administración de la empresa pública SELEC. También la mesa recibe a Jorge Wattet, presidente del directorio de Ban Ecuador, para que informe sobre la denuncia presentada por el Comité de Empresa Único del Banco Nacional de Fomento. Será en el primer piso del Palacio Legislativo. 9 de la mañana, continuación de la sesión número 606 del Pleno de la Asamblea Nacional. Varios temas quedaron pendientes en agenda. El primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. También el Pleno debatirá en torno al informe que preparó la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Asimismo, la discusión de un proyecto de resolución referente al Decenio Internacional de los Afrodescendientes. 9 de la mañana, continuación de la sesión 606 del Pleno de la Asamblea Nacional. 9:30, una rueda de prensa de la asambleísta Gloria Astudillo con la presentación del proyecto de ley orgánica de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres. Será en la sala de prensa en la planta baja del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, otra rueda de prensa en el mismo lugar, esta vez de la asambleísta Amapola Naranjo, con la presentación de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. 10 de la mañana, esta rueda de prensa en la planta baja de la sede legislativa. 10:30, otra rueda de prensa del asambleísta Fabricio Villamar con la presentación del proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Cultura a fin de que los bienes patrimoniales del Centro Histórico de Quito tengan habitabilidad y un uso adecuado.
12 del día, continuación de la sesión 603 del Pleno de la Asamblea Nacional. Entre los temas que también están pendientes o quedaron pendientes como parte de esta sesión plenaria, consta el conocer y resolver sobre el informe del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile sobre cooperación en el sector de la defensa. Y 15:30, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria con el conocimiento de la resolución mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el proyecto de ley orgánica de pesca y acuicultura. Asimismo, la mesa conocerá la información requerida a Banecuador respecto al informe de análisis de tendencia de Banecuador y el caso de la señora Cristina Pila. La comisión se reunirá en el primer piso del Palacio Legislativo. Así llegamos a la parte final, amigos, de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.